siempre tiene un punto de magia introducirse en una obra de William Shakespeare. Elena, no hemos dicho, o sí lo hemos dicho, pero lo repetimos, que el leitmotiv, la temática de esta 10ª edición de La Noche en Blanco son los sueños. Son los sueños. Además es un campo que se presta a todo tipo de interpretaciones, porque ¿quién no ha soñado alguna vez antes? Exactamente. Yo lo hago casi todos los días. Exactamente, soñar cuando te acuestas o soñar desde el punto de vista ideológico, ¿no? Soñar con hacer algo, con conseguir algo, el mundo de los sueños es maravilloso. Y nosotros esta noche, a través de personas que nos van a acompañar y de distintas actividades, queremos también introducirnos en el mundo de los sueños. Y la primera persona con la que vamos a compartir esta 10ª edición de La Noche en Blanco, a mí me encanta que esté aquí con nosotros, porque es amiga, no está aquí por eso, pero es amiga, también quiero decirlo. Está aquí porque es psicóloga clínica. Paloma Huerta, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Santi. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que ver la psicología con los sueños? Bueno, pues la psicología tiene que ver con los sueños sobre todo en muchas cuestiones, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el sueño en sí, la necesidad de dormir para que una persona se encuentre saludable, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y por otra parte también lo que tiene que ver con el contenido de los sueños, ¿no? Lo que soñamos, ¿no? Y cómo interpretarlo de alguna manera, ¿no? En cada persona pues sueña cosas diferentes, hay sueños que se repiten en unas personas y en otras, ¿no? Como que son sueños muy típicos, ¿no? Y hay que estudiar esos sueños en el contexto de esa persona, en su vida, en su biografía, en sus relaciones familiares, sociales, ¿no? Pero es un material muy fascinante, muy misterioso y muy importante en todo proceso, en todo lo que tiene que ver con el proceso de psicoterapia, ¿no? Pero Paloma, ¿por qué soñamos? ¿Qué se produce en nuestra mente en ese momento en el que estamos durmiendo, desconectamos y se produce un sueño? Que no sé también si siempre soñamos, y es que a veces por la mañana cuando nos despertamos lo recordamos y en otras ocasiones no. ¿Se sueña siempre que se duerme o no? Sí, bueno, eso es algo que no podemos saber, pero sí es verdad que hay una etapa del sueño que es la fase REM, que se llama, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, en los que se producen las ensoñaciones, y normalmente todas las personas podemos decir que sueñan por la actividad cerebral que se produce, ¿no? Lo que ocurre es que después, cuando nos despertamos, hay como una censura sobre lo que soñamos, y hay muchas personas que no recuerdan lo que sueñan. Otras sí, otras nada más despertarse es más frecuente acordarse de lo que uno ha soñado, sobre todo si se despierta en esa fase REM, que si se despierta en otra fase del sueño. Pero podemos decir que todas las personas sueñan, unas las recuerdan y otras no, ¿no? Paloma, vamos a hablar de dos conceptos del sueño. Primero lo que soñamos, pero vamos a hablar del sueño desde el punto de vista del descanso, la importancia que tiene dormir, conciliar el sueño y descansar. Yo siempre he escuchado que los niños pequeños necesitan más horas de sueño, sí, que las personas cuanto más adultas pues quizás necesitan menos. ¿Cuánto necesita una persona realmente para descansar y cuáles son las características que debe tener ese descanso para que al día siguiente tengamos la energía suficiente para afrontar el día? Sí, bueno, lo mínimo que una persona tiene que descansar para poder vivir, o sea, para tener las funciones básicas en los niveles óptimos y poder continuar con la vida, son entre 4 o 5 horas. Ahora, para que una persona tenga una calidad de vida aceptable, un bienestar a nivel psíquico, emocional, físico, porque las alteraciones de sueño también afectan al sistema inmunológico, sistema hormonal, sistema nervioso, pues una media aproximadamente de 8 horas. Es verdad que depende de una persona a otra y también depende del desgaste diario, ¿eh? O sea, no solamente es algo fijo, que hay que dormir 8 horas, ¿no? Eso en el caso de los adultos, ¿no? Es verdad que cuando vamos siendo más mayores, la necesidad de sueño es un poquito menor. Y en los niños la necesidad de sueño es mayor, por muchas cuestiones, porque su organismo está creciendo, y además, por otro lado, los niños aprenden, o sea, todo el aprendizaje, toda la consolidación de aprendizaje, de memoria, de retención de toda la información que van de alguna manera teniendo niños, lo tienen que adaptar, y eso se produce en la fase del sueño, ¿eh? No se produce durante el día. ¿Por qué es tan importante dormir? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y teníamos un examen al día siguiente, nos decían las profesoras, esta noche acostaos pronto, que así vais a fijar los conocimientos. Realmente,
¿Era verdad lo que nos decían? ¿O lo hacían para que no tuviésemos pelea en casa con nuestros padres esa noche? No, seguramente por las dos cuestiones lo diría, no solamente por... Diría, bueno, vamos. Pero es cierto que en esa misma fase del sueño donde se suelen tener las pesadillas, los sueños vividos, es en la fase donde se consolidan los conocimientos que se han aprendido durante el día. Entonces, cuando uno se quiere preparar un examen y tiene un examen al día siguiente y está estudiando la noche anterior, siempre se recomienda dormir y un periodo de tiempo lo suficiente para que se produzca esa fase, que en esa fase se consolida. Es cierto, es así lo que decían en tu colegio. Eso a mí no me pasaba, a mí me podía el sueño antes que el estudio, me acababa costando. Tenía muy buenas intenciones, pero al final acababa en la cama, ¿no? me podía el sueño. Bueno, pero vamos a la otra parte un poquito del sueño. ¿Depende de la calidad del sueño el hecho que podamos tener sueños más placenteros o que por el contrario tengamos pesadillas, o eso depende de un estado de ánimo general, de una época de nuestra vida, más allá de un día concreto? Sí, eso depende muchas veces del estado emocional general de la persona, ¿no? Muchas veces las pesadillas se relacionan con momentos de crisis vitales, ¿no? En el momento en que la persona está más inquieta o tiene preocupaciones o tiene ciertos miedos. También hay veces que los sueños se relacionan con los deseos. Desde la perspectiva psicoanalítica, por ejemplo, la interpretación que hace de los sueños viene desde los deseos reprimidos, tanto en la etapa adulta como en la niñez, ¿no? Pero las pesadillas más vividas, los sueños más intensos, podemos decir, suelen tener más que ver con época de cambios, de crisis, de preocupaciones. No tiene por qué ser algo negativo, pero ayuda a consolidar también experiencias, la manera de soñar. Las pesadillas ayudan a consolidar experiencias de alguna manera conflictivas durante nuestra vida, o sea, a lo largo del día que hayamos tenido, o experiencias traumáticas. Muchas veces el sueño tiene una función muy importante para reparar, para poder integrar lo que ha pasado, lo que le ha ocurrido a esa persona. Entonces, efectivamente tiene una función muy importante, y en etapas y en momentos de crisis es muy común tener pesadillas y tener sueños muy vividos. No sé si los pacientes que acuden a ti, Paloma, suelen hacer referencia a sueños que tienen, y eso te puede ayudar a ti a ayudarte a establecer un diagnóstico del problema que pueden tener o de lo que les puede ocurrir. No sé si sueles hacer con ellos referencia a lo que han soñado y eso te ayuda a establecer un diagnóstico. Sí, bueno, más que un diagnóstico clínico, porque un diagnóstico clínico, a establecerlo a partir de un sueño, normalmente no son esas las herramientas que uno utiliza para el diagnóstico clínico, pero sí facilita el conocer al paciente, al sujeto, a su vida, a sus preocupaciones, sus deseos, sus necesidades. Y eso va más allá de un diagnóstico clínico, eso favorece la empatía, la alianza. O sea, para mí es fundamental. Cuando viene un paciente y ha tenido un sueño que además te lo quiere relatar porque para él ha sido muy impactante, muy misterioso, pues es una manera de conocerlo más a él, y a partir del sueño además construir material en terapia. Hay, perdona Paloma, muchos mitos en torno a lo que se sueña, ¿no? Yo he escuchado mil cosas, ¿no? Que nunca sueñas, que nunca sueñas que te mueres, que tú te mueres, que si sueñas que se te rompe un diente es porque un familiar tuyo cercano se va a morir o le va a pasar algo. Sí. ¿Eso qué tiene de realidad y qué tiene de mito? Bueno, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con el significado de los mitos, de los sueños, tiene que ver con el mito. Sí, ¿no? Hay teorías más aceptadas y teorías menos aceptadas. Las más aceptadas son las de la corriente psicoanalítica que he dicho antes, porque Freud en su día, su obra, la interpretación de los sueños, hablaba de distintos sueños repetidos en las personas, la muerte de un familiar. Es verdad que, yo también he escuchado eso de que uno nunca sueña con su propia muerte, ¿no? Pero sí la muerte de familiares, hermanos, que se te cae un diente, por ejemplo, lo relacionan desde el psicoanálisis con la castración. ¿Lo has soñado alguna vez? No. El pelo, ¿no? El tema de la muerte de un familiar, se habla mucho de cuando a lo mejor uno sueña con la muerte de hermanos. Son como es una manera de volver a unos deseos reprimidos en la infancia, que tiene que ver con la rivalidad de los hermanos y cómo uno desea la desaparición. O sea, hay muchas interpretaciones con respecto a los sueños que se repiten, ¿no? Ya tengo yo ya empiezo a enganchar cosas. A hilar, ¿no? Y después también, Paloma, hay sueños que yo creo que hemos tenido todos alguna vez. Por ejemplo, además del que se te caen los dientes, que estás cayendo, que vas desnudo por la calle. ¿Por qué casi todas las personas solemos tener en común soñar con esas cosas? Sí, hay distintas interpretaciones, ¿no?
hay planteamientos que plantean que tenemos como un inconsciente colectivo, unos miedos, unos deseos que son comunes entre todos los, y que de alguna manera viene desde el desarrollo un poco filogenético, ¿no? Y entonces se repite, son como miedos comunes, ¿no? Por ejemplo, el miedo a sentirse uno que, bueno, a estar desnudo y que los demás lo vean y tal. También desde el psicoanálisis lo remiten desde el placer de la infancia, de un poco de estar como, bueno, como Dios te trajo al mundo un poco y el placer que supone el exhibicionismo infantil de alguna manera, y como uno cuando es adulto pues lo experimenta por medio de los sueños, ¿no? Mira, ya que estamos en familia, os voy a confesar, a lo mejor tiene alguna interpretación, a ver si aquí bueno, ya Paloma, voy a aprovechar aquí y hacer no una consulta. Es verdad que era pues bueno, en la época de adolescencia. Soñaba con cierta frecuencia que en casa de mis padres, detrás de un árbol concreto, siempre aparecía una misma persona en la noche. Nunca me hacía nada, pero me daba pánico ese hombre. Y siempre estaba allí, en el mismo sitio, detrás del mismo árbol. Y nunca llegó a hacerme nada, nunca llegaba a cruzar yo ese punto, pero el verlo ahí ya me impactaba, ¿no? Pues puede tener muchas interpretaciones, tendría que estudiarte un poco más. Veías películas de miedo aunque antes ya de lo conocemos, ¿no? Pero muchas veces cuando uno a lo mejor sueña con una persona, con una figura que tampoco tiene muy definida, normalmente es como, bueno, es lo que hay teorías, ¿no? Pero bueno, cada caso es diferente. Puede ser desde miedo a una persona que te pueda hacer daño, ¿no? O miedos que puedas tener en esa época, pero también es como el temor a una parte de ti desconocida. Es una interpretación muy común a ese tipo de miedo, en lo que aparece como una sombra o una imagen que uno no reconoce, que le da miedo, que le da angustia. Es una parte de uno que todavía está por descubrir. Paloma, ¿y si no soñáramos? ¿Cómo seríamos? ¿Seríamos menos felices, menos creativos, menos alegres? Sí. Si la persona no soñara, ¿cómo sería? Pues no seríamos mamíferos, porque al parecer los mamíferos todos sueñan. ¿Ah, sí? Sí, los delfines, los monos, o sea que por el registro de la actividad cerebral presuponemos que los mamíferos sueñan, ¿no? Pero si no soñáramos, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la consolidación de la memoria, con el aprendizaje, con la creatividad, pues no sé cómo estaríamos en ese sentido, pero seguramente mucho menos evolucionado de lo que estamos con el sueño, con los dos tipos de sueño que se producen, ¿no? Durante el sueño. Paloma, para terminar, ¿tenías algún caso de algún paciente que te ha escrito, te ha relatado algún sueño que ha tenido? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Os lo voy a enseñar. Sí. Es un paciente que además yo tengo muchísimo cariño. Ajá. Y bueno, cuando le planteé que venía a hablar de los sueños, me dijo, bueno, pues yo tengo sueños muy vividos y me gustaría relatarte alguno, ¿no? Él es además un paciente con un nivel intelectual muy alto, con muchas inquietudes, y voy a leer un poquito porque además es un paciente joven, que es un adulto joven y que hace poco, bueno, pasó por la adolescencia. No lo voy a leer y después hablamos si queréis. De adolescente tuve un extraño sueño. En cuanto empezó, ya era el caos más absoluto. Alrededor mío, gente corría y gritaba en todas direcciones, y ninguna realmente. Era el pánico más absoluto. Extendí mis brazos al cielo y el sol se dividió en 7 orbes, que al poco tiempo explotaron. Cuando la explosión pasó, estaba perdido en mitad del espacio en un fragmento diminuto, apenas un peñón del planeta. Pero instintivamente supe que aunque roto en 1000 pedazos, la Tierra perduraría. Estaba bien. De alguna manera había protegido el mundo, cuyas piezas eventualmente se congregarían de nuevo, ¿no? Entonces, este es un sueño, es un relato además fantástico bonito, ¿no? y muy bien escrito, ¿no? Es un sueño que ya lo tendré que hablar con él en consulta, ¿no? Pero que a mí me remite mucho a la crisis del paso de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? Las responsabilidades, lo que es la madurez, el caos, ¿no? lo que es la madurez, lo que es un poco la construcción identitaria, la cabeza de uno que se vuelve loco, ¿no? Sí. Paloma, ha sido un placer compartir esta interesante entrevista contigo, porque qué mejor que situarnos en el contexto de los sueños, de la necesidad de soñar,
para afrontar este programa especial de la Noche en Blanco que tiene que ver con los sueños. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Paloma. Yo además me he quedado con ganas de preguntarte muchísimas cosas, pero ya lo haremos después fuera de cámara. Bueno, pero además, porque... como tenemos la suerte de que Paloma es colaboradora habitual de Onda Azul, pues ya... Sí, ya te cogeré yo por banda, Paloma. Tengo muchas cosas que preguntarte. Muchísimas gracias, Paloma Huertas, por estar aquí con nosotros. Gracias, Paloma. Un placer poder charlar con una fantástica profesional, psicóloga clínica, que os recomiendo que, bueno, pues igual que hay que ir a los médicos, hay que ir a los economistas, hay que ir a los abogados, también hay que acudir a los psicólogos para cuando necesitemos ayuda, por ejemplo, esta índole, cuando tengamos necesidad de saber por qué soñamos determinadas cosas, hay que acudir a los profesionales y desde luego Paloma Huertas es sin duda número